Buenas tardes y sean bienvenidas a todas las personas que estáis aquí. Aquí también veo a compañeros de la corporación. Muchísimas gracias por asistir a este martes, un martes más de nuestro ciclo de martes culturales del año 2018. También, como no, agradecer a los medios de comunicación que vuelven a estar aquí para cubrir una conferencia más. En el día de hoy nos acompaña Vicente López Márquez. Muchísimas gracias, Vicente, por aportar tu granito de arena a nuestros martes culturales, a este ciclo de martes culturales que pusimos en marcha en el mes de marzo desde el área de cultura. Muchísimas gracias por aportar pues esta conferencia a la cual has denominado Isla Cristina, Territorio Flamenco. Yo no voy a extenderme mucho sobre Vicente, porque para ello está el jefe del Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Isla Cristina, Francisco Zamudio, que nos detallará su historia. Pero sí quiero lanzar, pues valga la redundancia, una lanza a su favor, ¿no? Porque yo creo que gracias a ese trabajo, a ese esfuerzo que hace él como historiador, como investigador de la historia de Isla Cristina, pues creo que tenemos pues los hechos cronológicos pues muy bien situados y seguramente pues tenemos muchos conocimientos o la posibilidad de acceder al conocimiento total de nuestra historia, de nuestro municipio. Muchísimas gracias, porque personas como tú yo creo que no ponemos en valor ese gran esfuerzo y ese gran trabajo que hay detrás de todo ese estudio. Muchísimas gracias, Vicente, por acompañarnos. Te paso la palabra, Francisco. En primer lugar, permítanme, pues tratándose de Vicente, pues que haga una alusión muy personal, porque tenemos un vínculo muy especial desde niños. Nuestras madres eran amigas, se casaron juntas, nacimos el mismo año, somos de la generación de 1965 y yo siempre lo he considerado como si fuera familia mía, aunque no tenemos mi aprecio y mi respeto siempre lo vas a tener, Vicente. Bueno, pues Vicente también es de sobra conocido que ha escrito varios libros, 5 en concreto, relacionados con la historia de Isla Cristina. Entre los más destacados está Isla Cristina por los caminos de la historia, que es, por cierto, el libro más prestado por la Biblioteca Municipal desde que se tienen registros informáticos. Otros títulos, como el libro Me llaman Carmen, sobre la devoción y tradición en torno a Nuestra Virgen del Carmen, El Paseo de las Palmeras, nuestro famoso y centenario paseo, editado con motivo precisamente de cumplirse los 100 años de la plantación de las mismas. Regreso a Isla Cristina, que es una biografía más bien sobre Román Pérez, y De mi ayer, que es una recopilación poética acompañada de un estudio biográfico del poeta local Antonio Avelino Corral. Vicente fue director del periódico Alegrita, como sabéis, durante 6 años y es socio fundador y primer presidente de la asociación El Laúd, Asociación de Estudios Históricos Locales. Durante casi 25 años ha sido colaborador de las revistas del Rosario y del Carmen, y del Carnaval, de todas las publicaciones locales, porque yo mismo puedo dar fe de ello, yo mismo he tenido el deber y el placer de solicitárselo y él amablemente siempre me ha atendido y a la vista están las publicaciones y sus artículos, que son interesantísimos. Vicente, aparte de todo el trabajo que ha desarrollado, yo lo definiría como un isleño defensor de su pueblo, investigador incansable. Gracias a su trabajo desinteresado ha conseguido recopilar y averiguar datos, fechas, pormenores de nuestra historia, tan maltratada a veces, infravalorada y tergiversada también, la mayoría de las veces por intereses especulativos, políticos y económicos. Todos sabemos lo que ha sido Isla Cristina, lo que es en la actualidad y lo que podemos ser. Es un amante, protector y estudioso de la arquitectura autóctona, del arraigo y la procedencia de nuestras tradiciones y costumbres, que ha sufrido como si fueran propios los desmanes y los desatinos, las pérdidas del patrimonio artístico, histórico y antropológico, y está siempre como un Quijote luchando por la conservación de nuestra propia identidad como isleños. Aprovecho este momento para manifestar mi admiración personal y mi gratitud por el esfuerzo y el empeño que pones cada día en pro de nuestra querida Isla Cristina, de la que debemos sentirnos todos orgullosos. Muchas gracias.
señora alcaldesa, autoridades, amigos, isleños, visitantes, muchas gracias por su presencia. Yo, en primer lugar, quiero agradecer las palabras tan amables de la delegada de Cultura de Manuela y especialmente a Francis Zamudio. Y tengo yo que decirle que gran parte del éxito del trabajo mío se le debe a él, porque yo vivía en Castellón hará casi 25 años y me atreví a publicar en La Higuerita un pequeño artículo, muy sencillito, pero fue él quien me llamó desde el ayuntamiento y me solicitó una colaboración para la revista del Carmen. Se la hice con muchísimo gusto, me llamó para el Rosario y él fue un refuerzo muy positivo para esa inquietud que yo tenía, pues desarrollarla. Y fue ahí, a partir de ahí, esta serie de trabajos de investigación que luego con los años pues, se han culminado con libros, publicaciones, conferencias y mucho más. Pero hay que decirlo y quiero que lo sepan, que fue Francis Zamudio quien confió en mí. Francis, es cierto, tú lo sabes, y hace casi 25 años. Por otra parte, es un placer para mí venir cada vez que me llaman para hablar, escribir de Isla Cristina, porque me encanta y tengo esa necesidad de dar a conocer todo eso que yo he estudiado por pura satisfacción personal. ¿Cómo ocurre en el día de hoy con el asunto este del cante flamenco? En esta charla, que vamos a tratar de que sea muy entretenida, amena, espero que les guste, vamos a ver la relación de Isla Cristina del cante hondo, del cante flamenco, con nuestro pueblo, ahora que desde hace unos años fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, que le ha reconocido su importancia. Esta relación de Isla Cristina con el flamenco lo vamos a estructurar en tres partes. La visita de don Antonio Chacón a finales del siglo XIX a nuestra ciudad. Sobre todo, vamos a hacer hincapié en la figura de un isleño, que fue Diego Cárdenas Rojas, Rojita, y terminaremos hablando de lo que es el fandango de Isla Cristina, si esto existe, no existe, a ver a qué conclusión vamos a llegar. Por otra parte, tienen relación estos tres elementos. Don Antonio Chacón tiene relación, como vamos a ver, con Diego Cárdenas Rojas y con el fandango de Isla Cristina. A principios del siglo XX ya el flamenco pasa del ambiente de las tabernas, del ambiente tabernero, al marco teatral. A partir de ese momento ya los periódicos locales recogen noticias sobre el cante flamenco en nuestra ciudad. En 1925, por ejemplo, nos visitó Peñita de Andalucía, que actuó en el Salón Circo Victoria, y otras figuras del cante flamenco, como fueron la Pastora Pavón, la Niña de los Peines, algunos más. Hay muy poca documentación. Según las crónicas de nuestro periódico, a principios de 1935 hubo un espectáculo en el teatro donde actuaron Andrés Lapilila y Nicolás Rojas, actuando como broche Manuel Vallejo, que era una figura ya muy importante. Han pasado por los escenarios isleños muchísimos cantaores, muchísimos. Pepe Pinto, por resaltar algunos, o la Niña de Antequera, Pepe Marchena, la Paquera de Jerez, y más recientemente de otros muchos, ¿verdad? Esto sencillamente es una reseña para que veamos nuestra relación por el flamenco. En un recorte de prensa de 1926 se decía que en este teatro, en el Victoria, se habían sucedido unas sesiones de flamenco y habían actuado Vallejo, Rojas, reputado cantador de la localidad, acompañado a la guitarra del inconmensurable Chalet, también isleño, Arroyo y Niño La Rija, siendo todos muy aplaudidos, en especial los dos primeros, Vallejo y Rojas. Rojas, vamos a hablar de Rojas, porque este Rojas es el que hemos mencionado al principio. Pero vamos a retroceder hasta finales del siglo XIX, cuando Antonio Chacón, una figura importantísima, con 15 años,
llega a Isla Cristina acompañado de unos amigos, de los hermanos Antonio y Javier Molina. Uno era guitarrista y el otro bailaor, y junto con Antonio Chacón componían el cuadro flamenco. Pues estos chavales, con su atillo y sus escasos enseres, abandonaron su pueblo de Jerez y con la intención de ganarse la vida en el cante flamenco, es lo que se hacía antiguamente. Recorrieron varios pueblos, aquí lo vamos a ver. Vamos para atrás. Sí, no, déjame, no te preocupes. Salieron de Jerez, Arcos de la Frontera, recorrieron todo Cádiz, Puerto Serrano, llegaron a Sevilla, de Sevilla pasaron a Zafra, esto en un periodo de 3 o 4 meses. Y cada pueblo pues cantaban por las tabernas, le daban ahí un dinerillo, pero Antonio Chacón se iba enriqueciendo de todos aquellos cantes que eran naturales de esas poblaciones. Iba cantando, iba aprendiendo. Regresa a Sevilla y se dirige a Huelva, parando en algunos pueblos como La Palma, en Trigueros. Llega a Huelva y, ahora vamos a verlo, no como aparece en el plano, no fue por carretera, sino fue por mar que llega de Huelva a Isla Cristina. Esto lo sabemos gracias a que el guitarrista Javier Molina escribió sus memorias. Javier Molina no era, que digamos, un escritor o con dotes literarias, sino era un chico sencillo que, como bien pudo, dejó escrito sus memorias. Años después, investigadores del flamenco transcribieron esas memorias y le dieron sentido. En Huelva, cuando don Antonio Chacón, con 15 años, llegó a Huelva, a una taberna de Huelva, pues le dijeron, un tal Salvador le dijo: ¿por qué no vais a Isla Cristina? Allí son muy aficionados al cante y a la guitarra y ganaríais todas las noches buen dinero. A lo que él añadió que el viaje lo podían hacer en barco desde Huelva. Y así lo hicieron. Fue en enero del año 1885 que cogieron un barco y se plantaron en Isla Cristina. Lo cuenta Javier Molina. Esto no pertenece a mi investigación, pero sí voy a añadir yo a dónde llegaron y vamos a corroborar que esto es completamente cierto. Cuenta Javier Molina que al primer establecimiento que nos llevaron estaba en el mismo muelle y su dueño se llamaba Manuel Milá. Él, como lo escribió a mano, pone en las memorias Manuel Vila, pero no es Manuel Vila, es Manuel Milá. Nos obsequió mucho, sin saber todavía qué clase de artista éramos nosotros. Cuando almorzábamos con él y nos pusimos más fuertes después de un viaje en barco, claro, estaban un poquillo flojillos, este señor Manuel le dijo: venid aquí esta noche o mañana y aquí mismo vais a trabajar por primera vez. Esto es una taberna que había en el muelle de Isla Cristina. ¿Y qué taberna era esa? Pues una taberna que se encuentra donde actualmente se encuentra Pescadería Cordero y el restaurante Hermanos Moreno. Para ubicarnos, esta fotografía es de principios del siglo XX, pero puede valer para hacernos una idea del ambiente que se encontraron aquellos 3 chavales. Esta es la Virgen del Carmen, que se encuentra ahora mismo en el muelle. Estos son los aparcamientos de la lonja actualmente. Y esta es la lota. La lota que ahora mismo es el aparcamiento. Ahora mismo existe un edificio nuevo, pero con una arquitectura muy similar. Retomando las memorias del guitarrista, de Javier Molina, sabemos que tras la primera actuación en aquella taberna, pues se encontraba entre el público un tal señor Rojas, que era carnicero, eso lo cuenta él en las memorias. Y este señor Rojas le dijo: venirse conmigo a mi casa para que no paguéis fonda. Esto, si los que somos isleños sabemos que esto es muy propio de la gente de aquí, somos muy hospitalarios y a cualquiera que venga de fuera los acogemos en nuestro seno. Y así fue, este señor Rojas se lo llevó a su casa durante 4 meses y estuvieron los tres chavales como si fuera familia de él. ¿Y quién era este señor Rojas? Bueno, pues lo hemos averiguado. Este señor Rojas se llamaba José Rojas Zarandieta y vivía en el Paseo de las Palmeras. Los Rojas son carniceros por tradición familiar, como todos ustedes saben, los locales, y todavía se dedica al negocio. Esto es un fotograma de una película de Botón de Ancla, pero bueno, nos hace una idea de cómo era el ambiente tabernero, es para ilustrar un poquito y hacernos una idea.
Tomando como base Isla Cristina, pues fueron a Lepe, varias veces a Ayamonte, pero siempre los tres artistas retornaban a Isla Cristina. Era una época, era invierno, los galeones y las almadrabas estaban desarmados y era un momento donde los hombres marineros tenían mucho tiempo libre y frecuentaban las tabernas. Él lo cuenta que le pagaban muy bien porque los patrones de los galeones pues lo ganaban bien, claro. Don Antonio Chacón, ya cuando se hizo mayor, volvió a Huelva, ahora vamos a verlo, y siempre recordó que en Isla Cristina se le había tratado muy bien. Y desde aquí salió ya consolidado como artista y con una economía pues muy saneada. Él a Isla Cristina la apreciaba mucho y en una entrevista dijo que era una tierra a la que yo le tengo más afecto que a ninguna después de la mía, que es Jerez, lógicamente. Pasaron los años, cuando ya Chacón era una figura en toda Andalucía, vino a actuar a Huelva a un festival flamenco muy conocido que hubo en la Plaza de la Merced en el año 23, y la prensa recogió aquellos datos y decía que entre los verdaderos héroes del cante hondo, un paisano nuestro logra ser premiado cuando su voz potente y hombruna se esparce por el coso de la Merced. Rebosante de público que religioso escuchaba. Diego Rojas, y aquí menciono otra vez a Diego Rojas, que actuó mientras Antonio Chacón hacía de jurado en ese festival. Diego Rojas, como le llamamos sus paisanos isleguireños, esto de isleguireño es un invento de Bautista. Nosotros somos isleños, higuereteros o figuereteros. Pero eso se lo inventó, pero no cayó bien. Bueno, como decía, Diego Rojas, como aquí le llamamos sus paisanos, se antepone a muchos profesionales y es felicitado por un jurado competentísimo, asesorado por el emperador del cante hondo, Chacón, Antonio Chacón, hoy ya don Antonio Chacón. Bueno, pues a don Antonio Chacón le hicieron una entrevista y recordaba cómo, recorriendo pueblos, llegamos a Isla Cristina, porque una cosa es lo que contaba antes el guitarrista y otra cosa que el propio Chacón lo cuenta, y además coinciden los dos. Llegamos a Isla Cristina, allí me encontré con Adolfillo y Manuel Milá, que ya han muerto, claro, y bailamos y cantamos y ganamos 3 o 4 mil reales, capital que me permitió dedicarme a la buena vida, pues me pude trasladar a Sevilla, donde empecé a trabajar, ganando sueldos fijos que solidificaron mi situación económica. El pueblo isleño está de enhorabuena con el éxito alcanzado por su ídolo cantador y vaya a él nuestra efusiva felicitación. Diego Rojas fue galardonado en ese festival con un premio de malagueña y Antonio Rengel, otro importante cantador, pues obtuvo también las modalidades soleares. Esto es una fotografía de don Antonio Chacón del Mundo Gráfico del año 29, ya un artista consolidado, pero que muchos años antes, en 1885, había debutado en Isla Cristina. Un busto de Chacón en su ciudad natal, en Jerez. Y bueno, hace un par de años, los isleños que tratamos de ser agradecidos, le dedicamos este azulejo en la taberna de Milá, donde debutó Chacón, a iniciativa de la asociación El Laúd, con la colaboración del Ayuntamiento de Isla Cristina, durante la jornada de historia, y bueno, ahí ha quedado para perpetuar la memoria. Bueno, vemos el dibujo donde este edificio en la actualidad es reconocible. Está en la calle Diego Pérez Pascual, una arteria principal, y en fin, ahí ha quedado esto. Bueno, hemos visto ahí un poquito de manera liosa Diego Cárdenas Rojas, Chacón. Bueno, don Antonio Chacón estuvo en 1885 en casa de un tal Rojas, señor Rojas Carnicero, Rojas Zarandieta. Pues este Rojas Zarandieta, que era carnicero, pues a su hija, a una hija de él, a María Rojas Mena, pues le nacieron varios hijos y entre ellos le nació Diego Cárdenas Rojas. Diego Cárdenas Rojas era nieto
de Rojas Zarandieta, aquel que le dio cobijo a los 3 chavales cuando llegaron aquí la primera vez. Es pura casualidad, pero es así. Por lo tanto, Diego Cárdenas Rojas es nieto de José Rojas Zarandieta, gran aficionado también al flamenco. Esto lo comprobamos en el padrón de habitantes del archivo municipal, y ahí figura en el año 1901 toda la familia en el Paseo de las Palmeras, en el número 66. Dice que Diego tiene 10 años de edad, pero sabemos que a veces los padrones no eran muy exactos. Diego Rojas Rojita. Diego Rojas. Durante mucho tiempo no se ha sabido, y esto es una aportación importante para los isleños, que Diego Rojas, ¿quién era Diego Rojas? Porque se habla del fandango de Rojita, de Diego Rojas, y había un poquito de lío porque los autores del libro de Huelva y su fandango lo denominan Fernando Rojas por una gran equivocación. Pero claro, en la investigación que yo he llevado a cabo, Fernando Rojas no aparece por ninguna parte, ni en los libros del cementerio, ni en padrones, ni en ninguna. Me he llevado años tratando de averiguar quién era Diego Rojas. Se lo comenté en varias ocasiones al compañero Agustín Figuereo, investigador, y fue él que me arrojó un poco de luz, porque se puso en contacto con Lourdes Rodríguez Cárdenas, que era nieta, y posteriormente con otro nieto, y ya lo hilvanamos todo, averiguamos que el nombre era Diego Cárdenas Rojas, y ya apareció escrito pues en la documentación del cementerio, en los padrones, y ya lo tenemos ya por fin todo bien documentado. Diego Cárdenas Rojas, Rojita. La primera noticia que tenemos de nuestro cantador de Rojas aparece en la prensa local en el año 23. Aparece también en 1926, que lo vimos antes. En esta época decían, cantaron Vallejo, Rojas, reputado cantador, acompañado de Chalet, también isleño, Arroyo y Niño Ría. Esto lo hemos leído antes. En el año 34, nuevamente la Higuerita hace unas reseñas refiriéndose también no solo a Diego Cárdenas Rojas, sino a su hijo, que también fue un gran aficionado. Y decía, probaron sus dotes como verdaderos cantadores flamencos los aficionados locales, Antonio Horta, Andrés Núñez, Antonio Pino, total. Dieguito Rojas y Diego Rojas, y algunos más, ¿verdad? El jurado otorgó una serie de galardones, entre ellos a Dieguito Rojas, que contaba en ese momento con 13 años. En la Gacetilla decía, el veterano Diego Rojas, como siempre, estuvo a la altura de su prestigio, pero amigo Diego, hay que dejarle paso a Dieguito, su retoño, que vale un potosí. Gracias a su nieta, a Lourdes, conseguimos una fotografía de Diego Cárdenas Rojas Rojita. Sabemos ya la fecha de nacimiento, 1888, 1970, todo bien documentado. Rojita no solo fue un buen cantador, sino que además creó un estilo personal de fandango, y esa es una gran aportación. El estilo de Rojita es un estilo reconocido por los estudiosos del fandango, por todos los expertos, plenamente reconocido. En la obra de Huelva y su fandango, que publicó Huelva Información en el año 99, comete el gran error, en relación con Diego Rojas, de llamarlo Fernando. Por eso cuando ustedes oigan alguna vez Fernando Rojas, el fandango de Rojita, se debe a un error de esta enciclopedia, no era Fernando. Por otra parte, se ha recogido el fandango de Rojita en varias grabaciones. Entre ellos, por ejemplo, ahora vamos a verlo, en tres discos por lo menos está recogido el estilo. Los autores de esta enciclopedia, sin embargo, sí que reconocen que creó un estilo precioso que se iniciaba con una palabra de salida y que enseguida se convirtió en uno de los fandangos más populares de la costa de Huelva. Los buenos cantadores lo desarrollaron hasta convertirlo en uno de los fandangos valientes de Huelva. Las dos versiones, la original y el fandango valiente,
han sido transmitidas a la generación actual por mucho, ¿no? En este caso mencionaba a Manolo Castilla. Rojita fue un cantador excepcional, pero algo desconocido en su tiempo, por no haber salido de Isla Cristina. Es verdad, me lo confirmaba un nieto suyo, que él actuaba en espectáculos privados, en fiestas privadas, pero que no salió de Isla Cristina. Esta es otra fotografía de nuestro cantador, y esta de la izquierda es la fotografía que aparece en la enciclopedia de Huelva y su fandango, que según su nieto no coincide. Esa enciclopedia está plagada de errores. Eso está constatado que tiene muchos errores. Cuando se hacen los trabajos sin consultar, hay que contrastar muchísimo, hay que investigar mucho, se lleva muchísimo tiempo, y si le hacen un encargo de una enciclopedia, pues uno escribe lo que les acuerda y se comete muchos errores. Pero este señor sí es Diego Cárdenas Rojita. En una entrevista, como decía antes, con Diego Rojas, con un nieto, con Diego Cárdenas, que es heredero, pues nos contaba anécdotas, las visitas a su abuelo, cuando vivía en el Paso de las Palmeras, cómo se encontró en muchas ocasiones a Paco Isidro allí, en su casa, y efectivamente la tradición familiar le atribuye a Rojita, nuestro paisano, la letra del conocido fandango que dice: Sevilla, tú eres muy grande, pero Huelva te ganó, con un fandango choquero que Diego Rojas cantó en lo alto del Conquero, pero que ha pasado a ser popularizado como un fandango choquero que Paco Isidro cantó en lo alto del Conquero. Esto es tradición oral, y la tradición oral tiene mucho valor. Diego Cárdenas Rojas era marinero de profesión, pedrero de un galeón. El pedrero es una especialidad dentro de los marineros muy importante, porque es el que va en la proa detectando qué clase de fondo es, si es bueno para largar el arte, si no es bueno, y eso lo hace con un escandallo y una cuerda, y es una profesión muy especializada y muy bien remunerada. No era un marinero raso, la gente de la mar lo sabe. Si el pedrero era bueno, el barco pescaba y no tenía averías en las artes. Si era malo, lo quitaban, claro. Diego Cárdenas Rojas falleció en Isla Cristina, aunque toda su vida vivió en el Paseo de las Palmeras. El fandango estilo de Rojita se conserva por varias grabaciones. Una de ellas es Fandangos de Huelva, antología de los cantes de Huelva. 20 estilos, entre los 20 estilos, pues uno de ellos, uno de los importantes, uno de los estilos personales, es el de Rojita. Bueno, y los recoge junto a estilos personales como el de Regel, Paco Isidro, Pepe Lanora, entre otros. Se recoge uno que se titula Mi Cuna. Hay otro disco de otra recopilación de Diego Clavel, que es un estudioso del flamenco y del fandango, que también lo recoge. Este es uno de ellos, que nos lo vamos a poner, que es Mi Cuna, fandango, estilo de Rojita. Este es el acta de defunción de Diego Cárdenas Rojas. Aquí figura, hijo de Diego y de María, el año de nacimiento, el año de defunción, todo debidamente documentado como debe ser. Dice aquí que falleció en la Gran Vía porque creo que vivía su hija vivía allí, y por eso falleció en la Gran Vía. Antonio, vaya.
Bueno, pues este es el estilo de Rojita, que comienza con una palabra de salida, como decían en la enciclopedia, y después se desarrolla con un estilo, pues yo de flamenco no entiendo nada, pero me parece muy bonito, la verdad. A pesar del profundo arraigo y la gran afición que ha habido en Isla Cristina al flamenco, al cante flamenco, la primera peña flamenca pues no sería fundada hasta la década de los años 50. Fue fundada por Paco Contreras Delgado y se llamó Peña Flamenca La Soleá. Duró muy poquito tiempo, era más bien un grupo de amigos con un tocadiscos que se reunían para disfrutar del flamenco y comentarlo. Mucho más tarde, en el 87, si no me equivoco, se fundó la Peña Cultural Flamenca La Higuerita, que esto sí ha sido una peña muy importante, que ha hecho una grandísima aportación a Isla Cristina, al flamenco y a la cultura, y que merecería pues una charla aparte, pero sencillamente es reconocerle su labor. Esta es la Peña Flamenca La Soleá. Los autóctonos, pues los locales ya más mayores, este señor es Paco Contreras, está también su hermano Rafael, y yo de aquí, Diego el Ditero, mi amigo Diego Acosta Colomé, el que vive Antonio Elías, pero lo he conocido, pero aquí tan joven no lo reconozco. Y el pequeñito es Pantiguino. Este es Joaquín Real Pardo Pantiga, esto es, que sigue siendo muy aficionado, y me extraña que no esté hoy aquí, porque él no se pierde, no estará fuera tal vez. Pues esto es una pequeña estampa de la afición que había. Aquí tenemos otro grupo de aficionados, Bartolomé Beltrán Zarandieta, bueno, aficionados, bueno, artistas como Manuelito Filomena, importante, Jerónimo Sosa Castillo, su hermano, y este señor que me corrobora que es Miguel Gómez, el padre de Miguelín, y este otro que está aquí, que no me lo han dicho, pero no, sabemos que es de Ayamonte. Isla Cristina ha habido muchísima afición al flamenco, pero no ha sido nunca valorado suficientemente. Mi abuelo Domingo Márquez era un gran cantador, sino en la tradición familiar, abuelo de la alcaldesa también, y su hermana, mi tía Joaquina. Nosotros no hemos heredado esas facultades, pero es cierto que mi madre me lo asegura. A principios del siglo XX ellos se quedaron huérfanos de padre y acudían a muchos bautizos, porque le daban un dinerillo y ellos cantaban flamenco arriba de los mostradores, eran muy pequeños, 10 o 12 años, tanto mi abuelo como su hermana. Y claro, ya de mayores pues no, pero era madre, lo hacían muy bien, parece ser. Y como ellos, pues la gran mayoría de pueblo de Isla Cristina, que aquí canta todo el mundo, casi todos cantamos. Antes de terminar esta aproximación al flamenco, al cante flamenco en Isla Cristina, vamos a plantear un asunto que a muchas personas pues le trae de cabeza, pero vamos a dejarlo aquí abierto. El estilo personal del fandango de Rojita está constatado, está grabado, eso existe, es un estilo que existe, ahí no cabe duda ninguna, pero la duda se suscita cuando Rocío Jurado graba en el año 65 un disco y lo titula Fandangos de Isla Cristina. Bueno, Rocío Jurado sabemos que empezó, ella era de Chipiona, al lado de Rota, Almadraba, mucha gente de Isla Cristina en Rota, cerca de San Lucas, cerca de Jerez, un núcleo de cante flamenco muy importante, y ella de pequeña pues aprende los cantes de toda la zona aquella. Graba un disco y lo titula Fandangos de Isla Cristina. ¿El por qué? Pues no lo sabemos todavía. ¿Sería posible que ella conociera a personas mayores de Isla Cristina y le enseñaran un tipo de fandango de Isla Cristina que existiera aquí en el siglo XIX y que ya en el siglo XX nos hayamos olvidado?
Pues no lo sabemos. El disco, la canción que ella interpreta, ni menciona Isla Cristina ni tiene nada que ver con Isla Cristina, o sea, es un poquito extraño. Pero no podemos decir, no, el fandango de Isla Cristina no existe, ¿no? Vamos a ver, el estilo de fandango de Isla Cristina propiamente dicho, no tenemos constancia documental de que exista hoy día, pues se haya conservado. Es posible que existiera en el pasado. Es posible que hubiera una confusión con Rocío Jurado y esto no sea un fandango de Isla Cristina. Pero debemos dejar la puerta abierta a investigadores especializados en flamenco que profundicen y nos digan si es posible que tenga relación. Es posible que Rocío Jurado interpretara que el fandango, el estilo de Rojita, fuera el fandango de Isla Cristina. Pues no lo sé. A lo mejor ella interpretó o pensó que el estilo de Rojita era el estilo de Isla Cristina, pero no coincide tampoco con lo que ella cantó en el disco, que lo vamos a ver aquí. Así que Rocío Jurado estuvo aquí en el año 76, en las fiestas del Carmen, lo anunció el programa y Pepe Viedma me lo confirmó, que él estuvo presente en esa actuación de Rocío Jurado y cantó. Rocío Jurado cantó, interpretó los fandangos de Isla Cristina en la fiesta del Carmen de aquí. Ahora, ¿qué relación hay? No lo sabemos, no lo sabemos. No es un error porque Rocío Jurado ese disco lo volvió a grabar en varias ocasiones. El Fandangos de Isla Cristina, si hubiese sido un error, se hubiese rectificado. Pero no, es que sacaban otra edición del disco, Fandangos de Isla Cristina, ahí está. Este es el disco, que lo deja bien claro, editado el primero en el año 65. Bueno, con esta actuación de Rocío Jurado, pues no se puede terminar mejor una charla de un martes cultural. Yo, pues, muchas gracias por su atención, espero haberle entretenido un rato y abrimos, si me quieren hacer alguna pregunta y yo puedo contestarla, pues con muchísimo gusto lo haré. Muchas gracias. Bueno, yo creo que estamos todos encantados con el debate que se ha suscitado. Sobre todo para el conferenciante, que la duda que ha suscitado. Pero tiene prisa, creo que lo están esperando en otro sitio y va un pelín ajustadillo de tiempo. Y de aquí, desde el área de cultura,
pues le vamos a entregar un recordatorio por la aportación, por ese granito de arena que nos has traído a este ciclo de martes culturales, como lo hacemos a todos los conferenciantes, para que te lleves siempre un recuerdo por formar parte de nosotros. Muchísimas gracias, gente. Mira para acá.